Creo que ya lo tienen todos. Dice así la palabra de Dios, Hechos 21:15. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. ¿Recuerdas quién está hablando? Lucas, recuerden. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles es Lucas, a quien Pablo le llama en otra parte el médico amado. De hecho, hay quienes sugieren que Lucas precisamente era el médico personal, el médico de cabecera de Pablo, y lo acompañó en muchas veces en sus viajes a misioneros, sobre todo en este tercer viaje misionero que estamos viendo. Dice Lucas en el versículo 15, entonces, después de esto, la pregunta es, ¿después de qué? ¿Después de qué? Bueno, después de lo que vimos la semana pasada, después de lo que leímos en los versículos anteriores, ¿recuerdan? Lo que leímos y vimos la semana pasada. El apóstol Pablo tenía la intención firme, la disposición firme de ir a Jerusalén, pero iba camino a Jerusalén completamente convencido de que el Señor lo estaba llevando allí, de que esa era la voluntad de Dios, que él se trasladara a Jerusalén, a pesar de las advertencias que Dios mismo le hizo una vez y otra vez de que a Pablo le esperaba allí en Jerusalén sufrimiento y cárcel. A pesar de las advertencias, el apóstol Pablo estaba bien seguro y estaba bien dispuesto, y dice, por ejemplo, en uno de los versículos que leímos la semana pasada, en el 21:13, le dice Pablo a los hermanos que trataban de convencerlo de que no fuera a Jerusalén: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Él estaba completamente dispuesto a sufrir por el nombre de su Señor y Salvador. Y Lucas entonces dice en el versículo 14, al ver que era imposible convencerlo, dice, nosotros fuimos los que nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. La semana pasada veíamos algunas reacciones que podemos tener o que la gente tiene en general ante el sufrimiento. El sufrimiento en la vida del apóstol Pablo era inminente. Iba a sufrir. Era cuestión de tiempo nada más, era inminente. Y vimos la semana pasada al principio la reacción que tuvieron sus acompañantes de Pablo y los hermanos de ahí de Cesarea, y cómo trataron de convencerlo para que no fuera a Jerusalén. Pero vimos también la actitud y la reacción de Pablo ante el sufrimiento, lo acabamos de leer. Él dice, no, yo estoy dispuesto a ir y estoy dispuesto a ser encarcelado y, si es necesario, a morir por el nombre del Señor Jesús. Así que se prepararon, dice Lucas en el versículo 15, empacamos nuestras cosas y salimos. Recuerden, estaban allí en Cesarea, todavía, supongo yo, en la casa de Felipe, el evangelista. Estaban allí, empacaron sus cosas y salieron, dice, hacia Jerusalén. Dice el versículo 16, vamos a continuar leyendo. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Así que llegaron a Jerusalén, lo acompañaron a Pablo y a sus compañeros a la casa de este hombre que ya leímos, un hombre llamado Mnasón, y era originario de Chipre. Dice, versículo 17, cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Allí está, llegaron a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén los recibieron de la manera que ya leímos. Continuamos leyendo, versículo 18. Al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago. Este Santiago era o es el medio hermano del Señor Jesús. A él se le conoce también como Jacobo. Este Santiago es quien escribió la carta de Santiago, la que tenemos acá en el Nuevo Testamento. Santiago en ese momento era líder allí en la iglesia de Jerusalén, pero muy probablemente era considerado cabeza de la iglesia allí en Jerusalén. Así que dice Lucas que un día después de que llegaron a Jerusalén,
Pablo fue con nosotros, es decir, Pablo llevó a sus acompañantes, sus compañeros, y dice, para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Así que la intención de Pablo era encontrarse, era reunirse con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, con Jacobo o Santiago a la cabeza. ¿Ok? Y Pablo tenía algo en mente, vamos a verlo, dice el versículo 19. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Ahí está. El propósito de Pablo al encontrarse o al buscar ese encuentro, esa reunión con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, era informarles, era rendirles cuentas de su último viaje misionero y de lo que Dios, como ya lo leímos, lo que Dios había realizado entre los gentiles mediante el ministerio de Pablo. Pablo era un hombre que no rehuía a la rendición de cuentas. Él sabía que tenía la responsabilidad de presentarse delante de los líderes de la iglesia en Jerusalén y rendirles cuentas. Y así lo hizo. Les dijo, y me imagino que se llevó un buen tiempo para hablarles de todas las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Otra de las razones por las que, si me permiten hacer un paréntesis, por la que Pablo fue a Jerusalén, y en esto muchos comentaristas están de acuerdo, es que Pablo llevaba, y por eso es que iba también acompañado por otros hombres, Pablo llevaba una ofrenda económica para los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Había necesidad en esos días entre muchos hermanos de ahí de la iglesia de Jerusalén. Y aunque el texto no lo dice, muchos o más de uno están de acuerdo en que muy probablemente en ese día que Pablo se encontró con Santiago y los líderes de la iglesia, después de darles el informe de lo que Dios había hecho por medio de ellos, aprovechó para entregar también la ofrenda económica que llevaba. Ajá. Entonces, seguimos leyendo, versículo 20. Después de oírlo, después de que escucharon a Pablo, Santiago y los otros ancianos de la iglesia, dice, después de oírlo, alabaron a Dios. Mira, vamos entrando ya al tema que quiero que veamos en esta mañana. Mira cómo lo dice Lucas, y en realidad es muy corto lo que Lucas dice. Después de oírlo, alabaron a Dios, punto y seguido. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos siguen muy en serio la ley de Moisés. ¿No te parece? A mí me da la impresión de que en ese momento, tanto Santiago como los demás líderes que estaban con él allí en Jerusalén, oyeron a Pablo, pero no lo escucharon. Oyeron lo que dijo, pero no lo escucharon. Porque lo único que dice Lucas es que alabaron a Dios y ya, punto. Pero inmediatamente Lucas dice lo que Santiago y los otros líderes le dijeron a Pablo. Santiago, como líder de la iglesia, junto con los otros líderes de la iglesia de Jerusalén, tenían una preocupación. Había una preocupación allí entre ellos. Y yo puedo ver algo de premura para hacérselo saber a el apóstol Pablo. Entonces, después de que oyeron a Pablo, sí, alabaron a Dios, pero inmediatamente le dijeron nuevamente, versículo 20, en la segunda parte, le dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Estos eran judíos que se habían convertido al cristianismo. La gracia de Dios había obrado en ellos, habían escuchado el mensaje del Evangelio y ahora reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías, el enviado de Dios, el Cordero de Dios. Estos eran creyentes, pero todavía al ser judíos, como dice, eran celosos de la ley de Moisés y seguían muy en serio la ley de Moisés. Ajá. Versículo 21. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú, oigan lo que le dicen a Pablo, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Vean,
Vean el rumor que estaba corriendo allí en Jerusalén entre los judíos creyentes, celosos de la ley. Hasta sus oídos había llegado ese rumor de que Pablo estaba enseñando a los gentiles y a los judíos también que no circuncidaran a sus hijos y que no practicaran las costumbres judías. El rumor que estaban oyendo allí en Jerusalén miles de judíos cristianos no tenía fundamentos, era falso. Pero ellos, al oír esto, ellos creyeron lo que estaban oyendo en relación al apóstol Pablo. Y ellos se llenaron de enojo. Recuerden, eran judíos celosos que seguían muy en serio la ley de Moisés. Imagínate, escuchan que un tal Pablo está enseñando que otras personas no sigan la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos, que no practiquen las cosas que la ley de Moisés dice. Se llenaron de enojo. Se llenaron de enojo en contra del apóstol Pablo. Ahora miren, versículo 22, continúa hablando Santiago y le dice a Pablo y a sus compañeros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer respecto a esto, Pablo? Seguramente se van a enterar de tu llegada y probablemente ya para estas alturas ya se estaba corriendo la noticia de que ese tal Pablo que estaba enseñando en contra de la ley de Moisés estaba ahora en Jerusalén. Y dice Santiago, seguramente se van a enterar de tu llegada. Y quiero que noten ahora lo que le proponen al apóstol Pablo, versículo 23. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. Mira, mira lo que le proponen al apóstol Pablo. Creo que esto que estamos viendo todavía tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. El título de la semana pasada, de la predicación de la semana pasada, era Sufrimiento inminente, reacciones diferentes. Yo creo que le podríamos llamar a esta predicación de la misma manera, segunda parte. Pero no le llamé así, le puse de otra manera. Y ahorita les voy a decir qué título le puse. Pero miren ahora la reacción de los líderes de la iglesia de Jerusalén, Santiago y los demás ancianos de la iglesia, ante la situación que podría darse allí en Jerusalén. En la iglesia, una situación que involucraba no solo la iglesia de Jerusalén, sino que involucraba directamente a Pablo. Él era el acusado, el apóstol Pablo. Y quiero que noten el contraste, quiero que noten la diferencia. La semana pasada leímos y vimos lo que al final, después de que Pablo le dice a los hermanos de allá de Cesarea, yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir por causa del nombre del Señor Jesús. En el versículo 14, ¿recuerdan cómo le dicen al final al apóstol Pablo? Bueno, la actitud que tuvieron, dice el versículo 14, al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos, ¿qué cosa? Que se haga la voluntad de Dios. Vean esa actitud ante lo que le esperaba al apóstol Pablo allí en Jerusalén. Y ahora vean la actitud o la reacción que tuvieron los ancianos de la iglesia de Jerusalén cuando Pablo ya estaba allí. Recuerden, el peligro para Pablo era inminente, iba a llegar tarde o temprano. Pablo lo sabía. Santiago y los demás líderes ya preveían que iba a haber problemas por el solo hecho de que Pablo estuviera presente allí en Jerusalén. Noten la actitud, insisto en esto porque es el punto que quiero que veamos, noten la actitud de los hermanos de Cesarea y los hermanos de Jerusalén. Los de Cesarea dijeron al final que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera.
Ellos se sometieron a la voluntad de Dios. Ok, Señor, ya tratamos de convencer a Pablo de que no vaya. Él está dispuesto a ir y ser encarcelado y, si es necesario, morir por causa de Cristo. Señor, si esa es tu voluntad, que así sea. Llega Pablo a Jerusalén, se encuentra con los líderes de la iglesia. Y a mí me hubiera encantado leer que los líderes de la iglesia de Jerusalén hubieran dicho algo similar a lo que dijeron los creyentes de Cesarea, que se haga la voluntad del Señor. Nos sometemos a la voluntad del Señor. Pero no leemos eso. Lo que leemos es que a Santiago y a los demás ancianos, los líderes de la iglesia de Jerusalén, se les ocurre algo. Se les ocurrió algo. Y vean la diferencia, ¿eh? Unos dijeron en Cesarea que se haga la voluntad del Señor. Los de Jerusalén dijeron, versículo 23, queremos que hagas lo siguiente. ¿Ves la diferencia? ¿Ves? ¿Ah? Unos dicen que se haga la voluntad del Señor y otros dicen, Pablo, queremos que hagas lo siguiente. La nueva traducción que estamos usando, la nueva traducción viviente, lo traduce así: queremos que hagas lo siguiente. La Reina Valera lo traduce de esta manera: le dicen a Pablo, haz pues esto que te decimos. No le dicen, haz la voluntad del Señor. No le dicen, si esa es la voluntad del Señor, bueno, pues adelante. Pero le dicen, haz esto que te decimos. Otra traducción dice de esta manera: lo mejor es que sigas este consejo que te damos. ¿Se fijan? Sigue este consejo que te damos. Otra traducción dice, ¿qué vamos a decir cuando la gente se dé cuenta de que tú has venido? Mejor haz lo siguiente. Y una más, esta es la que me causó más impresión. Es, creo, si no me equivoco, la Nueva Biblia Viva, así se llama. Y esa traducción dice así: le dicen a Pablo, se nos ocurre lo siguiente. Se nos ocurre lo siguiente. ¿Qué va a pasar, Pablo? Hay un montón de judíos aquí que han escuchado que tú estás enseñando en contra de la ley de Moisés. Se van a enterar de que estás aquí y se va a armar la gorda, permítanme la expresión. ¿Qué vamos a hacer? El pasaje nos dice que oraron. El pasaje nos dice que buscaron la voluntad de Dios. Lo que dice es que a Jacobo y a los líderes de la iglesia se les ocurrió algo. Se les ocurrió un plan. La intención era buena. Santiago y los líderes querían evitar que la situación allí en Jerusalén se saliera de control. La intención de ellos era que Pablo demostrara su integridad como judío, y era que Pablo demostrar que esos rumores que se oían acerca de Pablo eran falsos. El propósito era bueno, las intenciones eran buenas. Santiago y los demás líderes de la iglesia esperaban que los creyentes judíos, celosos de la ley de Moisés, vieran y comprobaran que no era cierto lo que habían escuchado de Pablo. A Jacobo y los líderes de Jerusalén, entonces se les ocurrió un plan. Y yo me atrevo a decir un plan, entre comillas, porque más que plan era una artimaña. A simple vista parecía un buen plan. Les repito, el motivo era bueno, la intención era buena, y a simple vista parecía un buen plan. El problema, hermanos, es que ese plan, aunque parecía un buen plan, era un plan en el que Dios no estaba presente. ¿Era un buen plan? El problema es que Dios no estaba presente en ese plan. Repito, no leemos que hayan orado, no buscaron la dirección de Dios, no le pidieron a Dios sabiduría. Era un buen plan. El problema, repito, es que Dios no estaba presente en ese plan.
¿Y por qué digo yo que Dios no estaba presente en ese plan? Porque ese plan que se les ocurrió a Jacobo y a los líderes, ese plan no buscaba la voluntad de Dios, no buscaba someterse a la voluntad de Dios y tampoco buscaba agradar a Dios. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta cuál era la intención del plan? ¿Ah? Era mantener calmados a los judíos creyentes celosos de la ley de Moisés. El problema es que ese plan parecía bueno, pero en realidad, repito, no buscaba agradar a Dios. Lo que Jacobo y los líderes buscaban era agradar a los hombres, era mantenerlos, contentos, tranquilos. La intención era agradar a los hombres, darle gusto a los hombres y no a Dios. La intención era quedar bien con los hombres, no con Dios. La intención era evitarse problemas. Querían evitar un problema. Y de hecho se dio el problema. Pero ellos querían evitar el problema. Ellos querían evitar el sufrimiento y de paso probablemente querían evitarle el sufrimiento a Pablo. Pero no era la voluntad de Dios. Ese es el problema. ¿Se fijan? Tenían buenas intenciones, el plan parecía bueno, pero el problema es que Dios no estaba presente en ese plan. Era un plan hecho con temor a los hombres y no con temor delante de Dios. ¿Y sabes qué es todavía, si por si eso fuera poco? ¿Sabes qué es lo que más llama la atención o me llama la atención a mí? Es que Pablo estuvo de acuerdo con ellos. El apóstol Pablo estuvo de acuerdo con ellos. Continuamos leyendo, dice ahí en el capítulo 21, nos quedamos en el 24, leemos el 25. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Así que, dice el versículo 26, así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. ¿Y qué pasó? E incitaron a una turba en su contra. Era un buen plan. La intención era buena. El problema es que Dios no estaba presente en ese plan. Pregunta, ¿dio resultado el plan? De hecho, sí dio resultados, pero no los resultados que esperaban ellos. Y es irónico, ¿no? Porque ellos esperaban calmar a la multitud y ocurrió exactamente eso que querían evitar. ¿Qué pasó? Cuando Pablo estaba en el templo, dice el versículo 27, ya estaban por cumplirse los 7 días del voto. Unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Y aquí viene, miren, ¿qué pasó? Lo agarraron. Versículo 28. Mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Falso, no era cierto. Pero ellos ya estaban con esa disposición de hacerle daño a Pablo. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. ¿Te fijas? Supusieron, tan sencillo, ¿no? Lo vieron en compañía de un gentil y supusieron, que Pablo lo había llevado al templo. Cuidado con las suposiciones, hermanos.
Cuidado con suponer cosas, nada más, con solo ver a una persona que hace esto o que hace lo otro. Cuidado. ¿Mm? Versículo 30. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y eran acusaciones serias, serias. Estaban allí en Jerusalén, lleno de judíos celosos de la ley de Moisés. Y de pronto alguien o algunos incitan a la multitud diciendo que ese hombre Pablo enseña a la gente y habla en contra del templo y en contra de las leyes judías. Imagínate, eran acusaciones serias. Así que dice el 30, toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Ahí está. Lo que querían evitar Jacobo y los líderes de Jerusalén, querían evitar eso precisamente y no lo pudieron evitar. Se dio. Seguimos leyendo. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, óiganlo, cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Imagínate cómo tenían a Pablo ya en ese momento. Estaban a punto de matarlo. Y de hecho la intención era esa, era lincharlo, era matarlo. Querían evitar eso y se dio. Lo agarraron, lo acusaron falsamente, lo arrastraron fuera del templo, lo golpearon con la intención de matarlo. El plan era bueno. El problema es que ese plan no contaba con la bendición de Dios ni con la presencia de Dios. Dios no estaba en ese plan. Déjenme leer unos versículos más y luego ya entramos en materia de aplicaciones. Versículo 33. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, mátenlo, mátenlo. Imagínate cómo estaba la situación, que dice que literalmente tuvieron que cargar al apóstol Pablo para librarlo de que la multitud lo matara. Ahí está. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto que hemos leído? Número 1. Mira, mi hermano. Engañar, mentir, disimular, aparentar, manipular las cosas con el propósito de no ofender a las personas en ciertas circunstancias, yo digo no. No. Como creyentes, como iglesia, como líderes, y esto va para los líderes, de nuestra iglesia, que Dios nos guarde de hacer cosas como esta. Repito, engañar, mentir, disimular, aparentar o manipular las cosas o manipular la palabra de Dios con el propósito de no ofender a la gente. No. No. Engañar, mentir, disimular, aparentar, manipular las cosas con el propósito de evitar problemas o evitar el sufrimiento. No. No. Engañar, mentir, disimular, aparentar o manipular las cosas
como lo hace mucha gente, y a lo mejor algunos de nosotros hemos cometido el error en alguna ocasión. ¿Ah? Repito, engañar, mentir, disimular, aparentar o manipular las cosas pensando o creyendo que al hacerlo, con eso vamos a conseguir que las personas a nuestro alrededor crean en Cristo Jesús y se vuelvan a Dios. Yo digo, no, que Dios nos guarde de mentir, de engañar, de disimular, de aparentar, de manipular la palabra de Dios, creyendo que con eso vamos a lograr que la gente tenga fe en Dios, porque no es así. No. Y tristemente al día de hoy muchos hacen esto precisamente, manipulan las cosas, suavizan las cosas, mienten de alguna manera, aparentan algunas cosas, con la intención de que la gente tenga fe. Y yo digo, no. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17? Así que la fe viene ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres que una persona tenga fe y se vuelva a Dios de corazón? Predícale el Evangelio, predícale la palabra. No trates de manipular las cosas, no trates de aparentar nada, no trates de engañar, de mentir. Háblale y predícale la palabra de Dios de manera fiel. La fe viene por el oír. Así que Dios nos guarde de planear algunas cosas que parezcan buenas, con intenciones buenas, pero que no cuenten con la aprobación ni con la bendición de Dios. Cuidado con eso. Una aplicación más. Hermanos, y esto lo vemos aquí, creo que claramente, muchas veces, óiganlo bien, muchas veces los siervos de Dios se equivocan. Muchas veces los siervos de Dios se equivocan y o cometen errores. Los líderes de esta iglesia, comenzando por mí, de ninguna manera somos perfectos. Y cometemos errores. Los hemos cometido y los vamos a seguir cometiendo. No somos perfectos. Vamos a cometer errores de una o de otra manera. ¿Ah? Algo más que creo que vemos también aquí en estos versículos que hemos leído es, y tiene que ver con esto que acabo de mencionar. Dios, óiganlo bien, Dios nunca esconde lo que sus siervos hacen cuando se equivocan. Y aquí tenemos un ejemplo. Yo creo personalmente que lo que Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, junto con Pablo y sus acompañantes, lo que hicieron en esa ocasión no estuvo del todo bien. Se equivocaron. Pero Dios no esconde cuando sus siervos se equivocan. Y eso lo vemos en otros ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia. ¿Ah? Dios no tiene ningún interés en esconder o en tapar o en querer tapar los errores que cometen sus siervos. Aquí tenemos un ejemplo. Y podríamos mencionar otros. Por ejemplo, me viene a la mente ahora que hemos estado leyendo el libro de 2 Samuel, lo que David hizo con aquella mujer, Betsabé, y con su esposo. Dios no tiene la intención de esconderlo, ahí está. Son hombres o fueron hombres comunes y corrientes, como nosotros, que cometían errores, se equivocaban, pecaban. Y Dios no lo oculta. Aquí está, lo tenemos escrito. Pero lo bueno de esto, y esta es otra aplicación también, y tiene que ver con la soberanía de Dios. Sabemos y creemos que Dios es soberano. ¿Ah? ¿Qué pasó con Pablo allí en Jerusalén? Mientras estuvo en Cesarea, quisieron los hermanos de Cesarea convencerlo de que no fuera a Jerusalén para evitar el sufrimiento. No lo convencieron y Pablo siguió y llegó a Jerusalén. Cuando estuvo allí en Jerusalén, los líderes de la iglesia de Jerusalén quisieron evitar de alguna manera el sufrimiento, quisieron evitar el problema y se les ocurrió lo que ya vimos.
Y de todas maneras pasó con Pablo lo que Dios había ya antes dicho que iba a pasar con Pablo. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Óyelo bien, la obra de Dios saldrá adelante conforme a los planes de Dios, conforme a los propósitos de Dios, óyelo bien, a pesar de nosotros. El plan de Dios, la voluntad de Dios era que Pablo estuviera allí y que Pablo enfrentara sufrimiento, y se cumplió. Se cumplió lo que Dios había dicho, se cumplió la voluntad de Dios, a pesar de lo que Santiago y los demás líderes planearon hacer. Y es que, repito, la obra de Dios saldrá adelante a pesar de nosotros. Ahora, no me malinterpretes, no me malentiendas, no vayas a pensar, bueno, si eso es así, si la voluntad de Dios o los planes de Dios se van a cumplir a pesar de mí, a pesar de lo que yo haga o no haga, pues entonces me relajo y me cruzo de brazos y no hago nada, esperando que la voluntad de Dios se cumpla. No, no es así. Dios nos llama a hacer algo, pero tenemos que entender que Dios es soberano y su voluntad se cumple al pie de la letra conforme a lo que Él dice, a pesar de nosotros. Y nosotros, como ya lo mencioné, cometemos errores, muchos errores en todas las áreas de nuestra vida. Yo puedo y cometo errores como pastor, cometo errores como esposo, como padre, como hermano, como cristiano, los cometo. Y si tú estás de acuerdo, seguramente, pues eso, estarás de acuerdo conmigo. Cometemos errores. De una o de otra manera, en todas las áreas de nuestra vida. Pero Dios es soberano y su voluntad y su obra sale adelante a pesar de nosotros. Su soberanía permanece. Dios nunca deja de estar en su trono, gobernándolo todo de manera soberana. Él allí, como Rey, como Señor absoluto de todas las cosas, a pesar de nosotros. Porque Él es el único sabio, soberano, Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Y Él reina, Él controla, Él señorea a pesar de nosotros. Y ese es el título de la predicación de hoy, Sam, para que tomes nota. A pesar de nosotros. A pesar de cómo somos. A pesar de que muchas veces nosotros, de manera, a veces podemos decir de manera inconsciente, vamos en contra de la voluntad de Dios, y otras veces bien conscientemente somos rebeldes a la voluntad de Dios y queremos ir por otro lado que no sea por donde Dios quiere que vayamos. A veces queremos evitar el sufrimiento, a veces queremos evitar el dolor, a veces queremos evitar problemas. Pero ten en cuenta esto, la voluntad de Dios, la obra de Dios se lleva a cabo a pesar de nosotros, tarde o temprano. Así que, hermanos, lo que hemos visto el día de hoy es sencillo, es breve, pero no deja de ser importante. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría y que Dios nos dé la humildad para que cada uno de nosotros estemos siempre dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, y los planes que hagamos en todas las áreas de nuestra vida podamos someterlos siempre a la voluntad de Dios. Señor, tengo planes de hacer esto. ¿Qué dices tú? ¿Cuento con tu aprobación? ¿Cuento con tu bendición o no? Que el Señor nos ayude para que podamos siempre, en todo momento, buscar, anhelar y desear de manera sincera la voluntad de Dios, aunque eso implique que en ocasiones tengamos que sufrir, como sucedió con el apóstol Pablo. Y que Dios nos ayude a recordar y tener siempre presente que Dios es soberano, que Él está en su trono, reinando, señoreando, controlándolo absolutamente todo de manera soberana,
a pesar de nosotros. Sí cometemos errores, los cometemos, pero cada vez que lo hagamos, tenemos la bendición de poder ir delante de Dios, y si hemos pecado, podemos ir delante del trono de la gracia y confesar nuestro pecado delante de Dios y decirle: Padre, he pecado, perdóname. Cuando lo hacemos así, tenemos la promesa de Dios ahí en la primera carta de Juan, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando cometemos un error, y los cometemos, un error, como los cometemos muchas veces, también con la ayuda de Dios podemos enmendarlos y podemos levantarnos y seguir adelante. 7 veces cae el justo, dice el libro de Proverbios, ¿no? 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Sí, cometemos errores, pero con la ayuda de Dios podemos enmendarlos, podemos solucionarlos y podemos seguir adelante. Así que, pues gloria a Dios por esto. Podemos entonces confiar en que la obra del Señor se lleva a cabo todo momento, en todo lugar, como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, a pesar de nosotros. Oren, hermanos, oren, oremos unos por otros, y quiero pedirles, sigan orando por nosotros como líderes, porque no somos perfectos y cometemos errores. Que el Señor nos guíe con su sabiduría. Póngase de pie, vamos a orar.